Bien, ahora sí, buenos días. Espero que estén muy bien. Fue un fin de semana con una clase que no tuvimos el viernes, por el paro. Y la clase de hoy entonces es básicamente la clase que no tuvimos el viernes. No la podemos dejar a un lado. Entonces, eso implica que hoy nos encontramos con... Acércame al micrófono, parece que... Ahí. Por ahí. Ya, ahí está mejor, volumen. Implica que la clase de hoy, que tiene que ver con los modelos integrales de producción, y donde vamos a revisar ejercicios, ejemplos, y vamos a revisar algunas cosas de Duarte, ya nos vamos a meter en Nancy Duarte, implica que la fecha que teníamos originalmente para la primera evaluación, si ustedes recuerdan, era este viernes de esta semana. Entonces, obviamente, esa evaluación se cambia y se corre para el próximo lunes, para poder tener el tiempo necesario para poder avanzar en lo que nos queda. Ahora bien, lo que tenemos hasta hoy día, o sea, este viernes, o sea, digamos, estas dos clases que nos quedan son las con las cuales terminamos la primera unidad, que es una unidad introductoria a los modelos integrales o integrativos de análisis del discurso. Por lo tanto, la evaluación que vamos a tener el día lunes, vamos a empezar con una evaluación en pareja, no es una evaluación teórica propiamente tal, sino que es una evaluación aplicada. Por supuesto, los materiales que hemos revisado, las páginas que están sugeridas en las lecturas, todo eso les va a ayudar mucho a la realización del taller. Y yo en ese sentido no quiero que ustedes piensen que los voy a pillar con definiciones, no me gusta andar jugando a eso, sino que todo lo contrario, el material, la información es para procesarla. Y hoy día tenemos tanta información que lo interesante de manejar la información es no aprendérsela de memoria, sino utilizarla para poder generar nuevos desarrollos. Ese es uno de los grandes objetivos de este curso. Y me imagino que de todos los cursos a nivel universitario, porque tiene que haber un procesamiento. Así que, dicho esto, archivado, anotado, vamos a empezar la clase. ¿Se acuerdan de los tres grandes momentos que mencionaba David Crystal al principio del curso? Las primeras clases, incluso la segunda, yo les comenté sobre los tres grandes momentos de una performance discursiva. ¿Lo recuerdan? Por casualidad. ¿Sí? ¿No? Rápidamente. Macarena, Jessie, Diana, Antonia, Yo no, profe. nadie, Geraldine, Francesca. Bueno, ahí están. Esos son los tres momentos. Cuando empezamos a hacer las definiciones de discurso y de texto, yo les puse estos tres momentos que mencionaba Crystal. Ustedes lo leyeron incluso en la página seleccionada. Y él hablaba sobre tres momentos que parecen ser como bien genéricos como cualquier discurso. Y ahora en esta clase van a tomar mucho más sentido. Ustedes se van a dar cuenta cómo estos tres elementos, contextualizar, ser parte de la causa y dirigir acción en conjunto, es algo no solamente muy antiguo, sino que muy efectivo para poder generar nuevos discursos y nuevas implicaciones posteriores, de tanto de la perspectiva del analista del discurso, que somos nosotros en este momento, como del productor de discursos. Es decir, si yo mañana tengo que hacer, por ejemplo, para el 1 de mayo, si yo tengo que hacer un discurso, quiero hacer un discurso, lo más probable es que vaya a ocupar estos tres momentos. Si ustedes leyeron todos los discursos que se dicen, se declaran durante el 1 de mayo, tienen que ver con estos tres momentos. Aún, o sea, de una manera muy explícita acá. Lo que David Crystal dice es que estos elementos, estos momentos, muchas veces no son explícitos. Y eso es una forma de generar nuevos discursos de tal manera que parezcan siempre frescos y creativos. ¿Ya? O sea, para allá vamos en esta clase. Estas son las preguntas. ¿Cuál es el impacto discursivo? ¿Cómo identificar estos relatos verdaderamente efectivos? ¿Ya? Y para eso vamos a empezar con un relato súper clásico, un par de minutos para recordarlo, porque seguramente ustedes lo deben haber visto en algún momento de su vida en el colegio, sobre todo cuando se habla de Martin Luther King. Aquí está su gran icónico discurso. Vamos a ver un par de minutos para recordarlo. At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation,
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Bien, ahí está entonces parte, no vamos a verlo entero. Les voy a dejar, está el link y está más adelante la segunda parte. ¿Ustedes vieron este gran discurso de Martin Luther King? ¿Se acuerdan de haberlo escuchado, analizado tal vez en alguna clase? Cuénteme, por favor. Yo al menos sí, pero casi siempre muestran la última parte. Claro, que es la parte donde es la arenga hacia salir adelante, son con sus famosas típicas palabras, que ya son súper clásicas. Bueno, yo creo que ustedes lo tienen que haber visto seguramente en clases de lenguaje, filosofía, qué sé yo, historia. La gracia de este gran discurso es que tiene todos estos tres movimientos, estos tres momentos que marca Crystal en el libro y que muchos autores, incluso Carmen Galo en el libro que estuvimos revisando hasta la clase anterior, hablan sobre estos grandes movimientos que se producen en el interior del discurso. Nancy Duarte nos habla en su libro Resonate, nos cuenta sobre, justamente ahí están las páginas del caso de estudio de Martin Luther King. Ella
hace un análisis del discurso de Steve Jobs y lo compara con el de Martin Luther King, entre otros discursos también de personalidades públicas de Gringolandia. Y ella habla de estos tres componentes básicos, fundamentales: la credibilidad, la emoción, lo analítico, como elementos que son en la base de cualquier discurso. Y hace un análisis que es bien interesante porque muestra cómo el discurso de Martin Luther King es muy similar estructuralmente al discurso de Steve Jobs, todo ese discurso todo marcado de tecnología o bañado en esmaltado en tecnología o high-tech, en estos seminarios que son estrictamente de hardware y software y donde todo es fashion. Y Martin Luther King, hablando en otra época, en una instancia casi sideral, los años 60, cuando la contracultura y todo lo que tenía que ver con revolución social estaba muy fuerte en el mundo y estuvo a punto de producir grandes cambios, y no ocurrieron por varias razones políticas. Bueno, Martin Luther King fue asesinado por lo mismo, entonces es muy power ver cómo el discurso de él generó un quiebre, una brecha muy notoria, muy gigantesca. Bueno, desde el punto de vista del discurso, Duarte hace un análisis muy interesante sobre los quiebres que se producen. Y dice que más o menos hay tres cosas fundamentales para poder entender la manera de trabajar los discursos. Primero, que es modificar siempre una presentación de acuerdo a la audiencia. O sea, es una máxima que ocurre siempre cuando se producen los discursos. Y uno va a encontrar que el discurso, por ejemplo, de Martin Luther King tiene un lado muy emocional muy fuerte, mucho más potente que un lado analítico. Desde el punto de vista del discurso de Steve Jobs, ese famoso que revisamos un extracto, es mucho más analítico, no es tan emocional, a pesar de que también apela a lo emocional porque hay gente gritando y se produce toda una algarabía cuando se mencionan ciertas componentes, pero apunta mucho más al análisis como al corazón metálico, más que acá como al corazón de carne y hueso, de alguna forma. Por eso estas comparaciones que se plantean son bien interesantes de ver, y es lo que yo también espero que ustedes, cuando hagamos el análisis de la primera evaluación, ustedes puedan ir también, por eso es un análisis, un taller en pareja, porque ustedes van a ir conversando, discutiendo por qué lado se presenta el discurso que vamos a analizar. Segundo, el vaivén de los tres momentos discursivos. Eso es como muy interesante. Aparece el número 3 nuevamente, ya hemos hablado del número 3 casi como un amuleto de la buena suerte. Parece ser que hay algo mnemotécnico en nuestro ser humano, en nuestra mente, algo cognitivo, que el número 3 nos permite identificar claramente o reconocer o memorizar ciertos conceptos, acciones, transiciones, algo pasa. Duarte habla sobre lo que es, lo que puede ser, y al final, al último, dice The New Bliss, o sea, la buena nueva, como cualquier discurso evangélico en el sentido de evangelizar. Puede ser un discurso religioso probablemente tal, o un discurso político, un discurso cultural, artístico, en que hay una evangelización. O sea, quiero contarte la buena nueva. O tal vez la mala nueva para poder tratar de cambiarlo. Y tercero, siempre presente los tres momentos discursivos, que se traducen hemos luchado hoy día hasta este momento. Un mundo ordinario, un mundo donde las cosas están mal. Luego, somos parte de una gran causa, estamos luchando para algo. O sea, es empujarte al umbral, salir de acá. Y tercero, dirigir acciones en conjunto. O sea, que lucharemos todos juntos y tendremos algunas pruebas, por supuesto, y algunas recompensas. O sea, tendremos caídos, literalmente o metafóricamente, pero también tendremos recompensas literales o metafóricas. ¿Ya? Hasta ahí todo suena bastante bien. Y la pregunta que uno podría hacerse entonces, ¿quién realmente está detrás de un discurso? ¿Es la protagonista del discurso? ¿El protagonista del discurso? ¿Tú, yo? ¿Quién es? ¿Y de qué trata ese discurso? Entonces, ahí viene lo interesante del análisis, porque a veces cuando hay una persona que está hablando en voz alta al público, lo que está queriendo hacer es que el protagonista seas tú, el oyente, el auditor. Y esa transformación discursiva de todas estas palabras que salen de acá y que de alguna manera el oyente las asume y siente que son de ella, es la gracia del discurso. Este es el vaivén discursivo. En Resonate, Duarte nos plantea esto. ¿Se fijan? Si ustedes alcanzan a ver ahí, se ve el comienzo de lo que es
¿Mm? La primera, la primera entrada de la creación o de la visualización del mundo, las posibilidades de a dónde podría ir el mundo versus lo que, lo que está pasando hoy día. O sea, claramente, por ejemplo, esto se aplica muy bien a cualquier personalidad política hoy día en este momento que quiera hablar de cómo está la salud y la educación en Chile, puede hacer totalmente un what is, what could be, what is, what could be, what is, what could be, todo el tiempo. Y nos van a enganchar inmediatamente con ese tipo de discurso. De hecho, lo queremos escuchar que alguien nos diga cómo se va a cambiar el sistema paupérrimo de salud, cómo se va a cambiar el sueldo básico universal. Queremos escuchar esas propuestas. O sea, el político que no haga este ejercicio hoy está frito, porque la gente quiere escuchar este vaivén discursivo, de alguna manera u otra. El punto va a ser es quién lo hace mejor, quién lo hace más choro, más bonito, más emocional o más analítico. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que quisieran decir, declarar? ¿No? Les voy a mostrar en las mismas palabras de Nancy Duarte, qué es lo que cómo ella analiza. Yo acá les dejo 2 links. La TED Conference, que dura 18 minutos, les recomiendo que la vean porque ella ahí habla desde el Resonate, habla desde el libro, explica el modelo, que es lo que estamos aplicando, Resonate con Carmen Galo, son muy parecidos los 2 modelos, así que se los recomiendo. Y vamos a ver el primero, un pedacito también de la explicación de la estructura del vaivén discursivo. Ya, aquí está. King, there is someone who's really changed the world, and we can learn a lot from him. He was a clergyman who became the spokesperson and the figurehead for the civil rights movement. And he was a great orator, and his I Have a Dream speech actually does go down as one of the most famous and beloved speeches in America today. So let's take a look at that. It was only 16 minutes long, which is amazing, but it follows the form perfectly. So he starts off with what is, and he traverses back and forth to what could be, and then he ends with the new bliss. So what I do when I'm analyzing a speech, I transcribe it and I actually overlay the words over time, and that's how I come up with this shape. So I want to stretch the presentation form out and show you what it looks like with the words transcribed over time in the shape. Now, you can't really see the words here because I'm actually using them as an information device. Most people in America had not heard a Southern Baptist preacher before. It was the first time it was actually broadcast nationally. And a Southern Baptist preacher, they have a real rhythm and a cadence to what they say, and they take these long, dramatic breaths and pauses. So what I've done here is I've put a line break after every time Martin Luther King paused. And you can actually see how it breaks it into shorter little lengths of text. So I'm going to cover up these little lengths of text with a gray box because I want to use it as an information device to explain to you the types of words that he used as he spoke. So the first color of little bars you're going to see here is they're representing every time he used repetition. Now, repetition is a rhetorical device, a very popular rhetorical device that's used, and you basically are repeating yourself to drive a point home. And usually repetition is done as a series of 3, and you'll usually say it once and then twice, and then people are just expecting it to be done by the 3rd time, and he did it a lot. He did it a lot 3 times, 4 times. Now, the next bar color you're going to see is pink. And these are metaphors and visual words. And he was very good at describing things visually. It actually would have probably ruined it if he'd had slides. It would have just destroyed it because he painted in such metaphorical and visual ways, almost like scenes. And you could actually see what he was saying as he spoke. Now, the next color that you'll see here is green. And this is familiar songs, scriptures, and literature, things that were very dear to the African American people at that time. So the 4th color that you'll see is orange, and this is political references. This is when he's referencing documents like the Declaration of Independence or other documents that had promises to them of freedom, and he's reminding the people about these promises that were made to them. So let's walk through what this looks like. I want to show you when it moves at the bottom, when you're at the bottom of the first part where it's what is, and it jumps to what could be. So that first transition point. At the end of the first part of what is, that was the very first time they clapped really loudly, and you can actually audibly hear the audience getting kind of roused up here. And he says, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Now, all of us know what it's like to have no money in our checking account. So he used a metaphor here that describes something that
many people in the audience may have felt or even experienced. And he says that at the end of What Is. And then the response to that, it's like a call and response. The response to that is, and this is where they really went nuts. The first time they were like screaming and clapping. He says, "So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice." So he was really good at using metaphors that completed each other and would get the people excited. So now I want to scoot across, and as we move across, you'll be able to see the different colors of the different words that he's saying and what those symbolize. What's interesting about this, he's breaking down the contrast between what is and what could be almost at the phrase level. He's saying, I have a dream that one day, I have a dream that one day. By moving the frequency back and forth, this particular section has become the most beloved part of his speech and the most memorable, which is fascinating to me. So he'll start off with, I have a dream. Now, the first time he says, I have a dream, he responds with a political promise that was broken. He says, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the meaning of its creed, that we hold these truths as self-evident that all men are created equal. So he's simply saying what could be is the fulfillment of this promise that was made to us. Then he moves back and forth between I have a dream that one day, I have a dream that one day, and he continues back and forth in that manner. So if we scoot to the end, as you know, the end is where you're supposed to paint a picture of the new bliss, and Mr. King does this marvelously. But you notice something interesting at the end. The bulk of the kinds of words he uses are mostly songs and hymns and spiritual literature and repetition. So the blue there is repeating and repeating and repeating and repeating. He's driving his message home there. Now the green is really interesting to me. The first little batch of green is a quotation he made out of the Old Testament book from the prophet Isaiah, book 40. And he's basically telling the audience that if we do this, we are fulfilling scriptures ourselves. Well, that's something that would have been very special to the audience. The next little batch of green is very interesting. It's the quote from the words, My country, 'tis of thee. It's my country, 'tis of thee, sweet land of liberty. Now, the people at the time did not feel this was the sweet land of liberty. Now, he picked this particular song. It's fascinating to me that he picked it because this song was what they used in the anti-slavery movement as an outcry of the fact that this was not the sweet land of liberty. So they'd actually changed up the words as an outcry against the promise of this song. So the song had like mixed emotion for the people in the audience because it was a promise, but it was also something they'd been singing as an outcry. So the little third patch of green there is where he repeats a stanza from My country, 'tis of thee. And then the very last batch of green is where he quoted a Negro spiritual, which is free at last, thank God Almighty, I'm free at last. So it's so amazing about the ending and the way he constructed it is that he used things that were precious to the audience, scriptures and songs and hymns, and repeated things that were resonating already very deeply inside the audience. And he reached in and he touched those things that were precious to them. And that's why his speech reaches such a frenzied climax at the end. He's a masterful communicator. So Martin Luther King, yes, he was a masterful communicator. He had a dream, he had an idea, he had something to convey that he was really passionate about. But he did a lot of risk. He took a lot of risk to make sure that his message got out. You know, his house was bombed. He was stabbed with a letter opener, and he ultimately lost his life for what was very, very important to him. So there's not very many people that are listening to this and watching it that are going to lose their life for their great idea. But it doesn't mean that you can't dream. And you guys need to dream. We need to have dreams. We need to have dreams of ideas and hopes of ideas that are going to make the world a better place. So I want to encourage you to reach deep into the audience, learn to be a really good communicator, and spark inside of your audience things that will actually help you change the world. Bien, es súper interesante este mapeo que está ahí, ¿se fijan? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la forma de analizar este discurso? Coménteme, por favor. Siento que se entiende, pero aún así lo veo muy difícil de hacer, que no sé si es porque jamás había visto un mapeo así o qué onda, pero lo encontré heavy. Sí, claro, es muy específico. Aquí estamos hablando de un trabajo que no se puede hacer en 30 minutos, una hora. Sí, yo no sé hacer eso. No, esto es una tesis prácticamente. O sea, esto es un trabajo que se hace mucho tiempo y una vez que uno le agarra la mano puede empezar a aplicar, porque es un trabajo, exactamente como dice Carolina, es un trabajo profundo, es un análisis palabra a palabra. En este caso, hoy día tenemos herramientas como un software que podemos
filtrar todas las palabras y hacer una cosa mucho más rápida. O sea, efectivamente, si tuviéramos tenemos una herramienta de software para hacerlo, las palabras salen filtradas rápidamente, eso puede estar en un día hecho, y después viene todo el análisis ya más sesudo, más técnico, más conceptual, digamos, del analista. Pero al margen de ese trabajo, fíjense lo interesante que es que uno puede fijarse en ciertas cuestiones puntuales. Por ejemplo, yo les lancé un par de preguntas. Si han escuchado algún discurso similar o si creen que hay algún discurso que pueda ser analizado de esta forma, dentro de todos los discursos que escuchamos día a día, el bombardeo de discursos. No estoy pensando en un discurso de media hora, una hora, ni 15 minutos, tal vez puede ser una opinión de alguna persona que hable, no sé, 3 minutos, 2 minutos. ¿Cómo pintan el mundo esas palabras? ¿Ya? ¿Qué ocupo? La repetición es uno de los grandes elementos discursivos, repetir una cuestión, repetirla de nuevo, repetirla, decirla 3 veces. Hay ciertas máximas de la retórica tan potentes que incluso en la pedagogía se ha hecho de tal forma. Por eso ustedes de repente pueden decir que los profesores son medio fome, porque en pedagogía se nos enseña que uno tiene que decir las cosas 3 veces. O sea, se presenta algo, se dice algo, se explica algo y luego se habla sobre lo que se explicó después. Entonces, es por eso que a veces una clase tiene repeticiones constantes, porque está hecho de esa manera. O sea, está pensado que siempre una clase tiene que tener el recurso de la repetición, un recurso retórico para poder estar salvaguardando que todos hayan escuchado esa información en algún momento de la clase, por ejemplo. Ya. Luego, las metáforas y las imágenes visuales. Cuando él habla, si ustedes recuerdan que nosotros alcanzamos a ver el pedacito del video, cuando él habla del cheque, ¿se acuerdan del cheque? La metáfora del cheque, de la caja sin fondo del cheque, era una manera de hablarle bueno, al bolsillo de las personas y de hablarle también a quienes estaban metiendo la mano al bolsillo en términos de libertades. No estábamos hablando solo de dinero, sino que de las libertades que la gente no tenía. Y a mí me pasa cuando escucho este tipo de discursos, digo, han pasado 50, 60 años, ¿cuántos años más van a pasar para que sigan repitiéndose lo mismo? Porque si yo tomara este discurso de Martin Luther King y lo plagio, lo copio totalmente y le cambio algunas cosas, yo lo podría usar y lanzarme en campaña política mañana mismo. ¿No les parece? So the first color of little bars you're going to see here is Bien. Volvamos a la presentación. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer sobre lo que acabamos de ver visualmente? Isadora, Matías, Francesca. ¿Se entiende? ¿Quisieran comentar algo? Benja ya está muy callado. ¿Están o no, chiquillos? Cuéntenme. Y chiquillas, porque hay 2 chiquillos en este momento. 3. Ah, oye, hay 3. Benjamín siempre está medio solo. Hoy ya hay más gente. Bueno, voy a continuar. Aquí voy a pasar un poco rápido. No los voy a latear con esta presentación, esta parte de las diapos, porque ustedes lo van a poder leer con calma. Solo les quiero mencionar y dejar acá que el gran antecedente sobre el cual se basa Nancy Duarte y muchos analistas del discurso es con la gran pirámide de la información, que es la pirámide discursiva que se ha utilizado mucho en las comunicaciones, en periodismo, por ejemplo. La mayoría de las notas, de la entrevista, de las cosas que aparecen en los periódicos, incluso la estructura de las fake news, por ejemplo, es una estructura piramidal porque lo que hacen es tratar de hacernos creer que nos están planteando una manera real, de una manera cercana, real y totalmente verídica sobre los hechos del acontecer nacional o internacional. La pirámide que propuso Gustav Freytag, por allá, hace el siglo pasado, tiene que ver con que son 3 grandes momentos que se tienen que respetar. Acá hay una imagen de la primera parte, la exposición o el inicio, el incremento de la acción, un clímax que tiene que estar, y luego una resolución que nos va a hacer ver que se ha salvado el mundo gracias a la buena voluntad de un grupo de personas que han decidido no contaminar más los ríos del sur de Chile, por ejemplo. Y esa es la gran resolución. Si es cierto o no,
ese otro tema, pero sí el discurso termina con eso lindo, pomposo. Acá está otra manera de ver la misma pirámide, ¿ya? O sea, es exposición, acciones ascendentes y acciones descendentes. ¿Qué es lo que hace Nancy Duarte? Toma esta misma pirámide como fundamento y dice, no, el discurso no tiene ese vaivén clásico de una pirámide así. Esto es para una noticia. Si ustedes quisieran aplicar esto a un discurso político hoy día, es muy poco probable que se encuentren solamente con un vaivén de pirámide, así, ¡puf! Y va y vuelve. Es más bien una estructura mucho más planificada de una nota, un artículo periodístico, algo que se está contando, un hecho, etc. Pero en el discurso mismo hablado, uno hace muchas veces esa transición. Y eso es lo que a mí me parece que acertadamente hace Duarte cuando analiza los discursos tanto de Jobs, de Martin Luther King, y que hace también aplicándola como productora discursiva cuando asesora. Yo les contaba que había asesorado a Al Gore hace 2 años en esta película La verdad incómoda, que hablaba sobre el cambio climático. Ya hay una segunda parte, una película hace como 10 años atrás, que fue bien famosa y bueno, todavía sigue siendo materia de discusión. Sobre todo porque hay quienes creen que el cambio climático no existe, no se da, y quienes sí creen profundamente, y hay algunos que están haciendo muchos negocios con el cambio climático también. Entonces hay toda una suerte de discusión y de lanzarse la piedra unos a otros. Pues bien, acá yo les dejo entonces esta info sobre el inicio, el clímax y el final, para que ustedes lo lean después con más atención, pero básicamente lo que les acabo de comentar. Voy a avanzar un poquito. Acá también les dejo algunas expresiones que Carmen Galo en su libro pone en evidencia cuando se trata de frases donde uno puede encontrar material para hacer el análisis, ¿ya? Cuando él dice, este es un día que he estado buscando por 2 años y medio, dice Jobs en su discurso. ¿No es increíble? ¿No es hermoso? Son todas frases que no tienen un componente analítico, solamente un componente emocional, y están precisamente enganchando cada una de las fases preparando escenarios para poder lanzar la buena nueva y retraer, lanzar y retraer, y lanzar y retraer, hacer este vaivén en que uno va y vuelve y que permite que uno tenga la atención total que uno sea parte de la atención que ellos quieren tener, los grandes oradores. ¿Ya? Aquí hay una frase de resonancia. El libro se llama Resonancia, Resonate, porque la resonancia, dice Duarte, la resonancia tiene que darse y se da y uno la experimenta, tanto como si uno se imaginara la metáfora de poner, por ejemplo, sobre un parlante, un gran parlante, a mucho volumen. Si ustedes ponen arriba tierra y le dan volumen fuerte, la tierra que esté arriba se va a mover y se va a producir o sal, que la sal es mucho mejor para el experimento, y se mueve, resuena. Ese movimiento es lo que es la metáfora con la que Duarte trabaja en este libro. Bien, acá les dejo la segunda parte del discurso para poder seguir analizando y profundizar sobre aquello. Vamos a terminar la segunda parte de la clase con esta pregunta que la vamos a seguir desarrollando en la siguiente clase. ¿Por qué enganchamos con la historia que nos cuentan en un discurso? Esa es una gran pregunta que uno quisiera develar, y el que la devele y los que han intentado develarla se transforman en grandes asesores comunicacionales porque los secretos de una historia pareciera que están ahí a la vuelta de la esquina. Todos somos grandes historiadores, digamos, historiadores de contadores de historias, de cuentos, de relatos. Todos podemos hacerlo. Y de hecho, cada vez que ustedes están conversando con sus amigos y cuentan una historia y obtienen toda la atención de sus amistades, se han transformado en un oradora que está enganchando a una audiencia con alguna historia de interés. Por lo tanto, eso es parte de día a día. Acá tenemos una foto de Don Van Dyck, un lingüista holandés muy conocido, que lo deben haber escuchado en gramática del texto, lingüística, y yo también les he comentado de él. Es un lingüista que muy avecindado en Chile, ha venido muchas veces a Chile, y tiene un gran, digamos, la gracia de él es que habla 5 idiomas y por una facilidad tremenda, y por eso ha sido todo lo que él ha escrito en inglés y holandés y alemán ha sido muy divulgado en Chile y ha sido traducido incluso por él mismo. Entonces, hay mucho material interesante. Yo estoy extrayendo de un artículo que se los voy a dejar compartido también en el Moodle, que se llama De la gramática del texto al análisis crítico del discurso, donde él hace toda una explicación desde su punto de vista de las investigaciones que ha hecho para entregarnos algunos datos importantes de lo que se hace en el análisis del discurso.
Es un muy buen texto para poder tener una panorámica de, como su nombre lo dice, desde la gramática al análisis. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar de él en este momento? Vamos a tomar en cuenta un par de consideraciones que son re importantes. Primero, las oraciones de los textos establecen coherencia y significado. Eso lo tenemos hiper claro, porque cuando hablamos de gramática del texto y estudiamos esto, siempre nos dimos cuenta que al tener oraciones con coherencia, porque tienen conectores, se produce cierta cierto apreciación de una realidad y uno cree a pie juntillas lo que se está diciendo porque corresponde a lo que pasa en la realidad, supuestamente. Check. Pero las relaciones entre las cosas que las oraciones denotan son las que entregan el significado, es decir, las relaciones referenciales. ¿Ya? Aquí nos metemos entonces de lleno un poco no un poco, sino bien de lleno, en lo que ocurre con el signo lingüístico, que es materia también de otros cursos que hemos comentado también en lexicogenesia, por ejemplo, cuando hablamos del signo lingüístico. Aquí igual uno se mete en ese tema, porque en el aspecto discursivo, o textual más bien, siempre y cuando hayan cosas sobre las cuales estamos hablando, es que podemos entender la realidad y podemos entender que hay hechos referenciales. Por lo tanto, eso ya cambia las cosas del panorama del discurso, porque ya el discurso no es solamente palabras, sino que tiene que haber una relación con un mundo real, un mundo posible. O sea, tiene que funcionar esto en algún mundo posible. Y con la noción de mundo posible nos metemos o la tomamos prestada de la semántica formal y de la filosofía, cuando ellas nos dicen que existiría entonces ciertas proposiciones que dan cabida a los significados. ¿Ya? ¿Han oído hablar del concepto proposición? María, ¿has oído hablar del concepto proposición? ¿Proposición? Proposición, tal cual. No sé, proponer algo, Sí, claro, de proponer. ofrecer algo. Sí. ¿Pero lo vieron en gramática del texto o en semántica? Yo creo que en semántica lo deben haber No visto. recuerdo, no recuerdo haber visto ese concepto. ¿Sí? ¿Alguien podría complementar eso? Isadora, Matías, ¿se acuerdan de eso? Porque esto en el fondo es semántica discursiva, esta parte que estamos comentando. ¿No? Isadora, Matías, ¿no? Ya, no parece que no están. Creo que no dice. Ya, bueno, el concepto de proposición no solamente es proponer, sino que el concepto de proposición desde la semántica formal es un conjunto de significado que puede ser que puede tener sentido o no, puede ser verdadera o falsa, pero es una afirmación que tiene sentido. Y de esta forma, la proposición no necesariamente concuerda con una oración. O sea, nosotros podemos tener una oración: Juan saltó del tercer piso. Ya, es una oración. Pero tal vez si uno dice Juan estaba deprimido y saltó del tercer piso, esa es una proposición completa. Ya hay dos oraciones, pero una proposición completa en términos de que hay una afirmación con un sentido particular que nos hace creerla o no creerla, saber si es verdadera o falsa. Entonces la lógica proposicional dice como cosas, por ejemplo, la Tierra es plana. Ok, eso puede ser verdadero o falso. Totalmente. Si yo tuviera el referente concreto de que la Tierra es plana, como en esa imagen, la afirmación sería verdadera. Ahora, tenemos harta evidencia de que eso no es cierto, evidencia científica, o sea, hechos referenciales. Por lo tanto, esa proposición, la Tierra es plana, que puede estar elaborada en millones de discursos de los tierraplanistas. Ustedes han oído hablar de los tierraplanistas, ¿cierto? Es bien chistoso. Hay un tipo que hasta se murió el año pasado porque se lanzó en un cohete, armó un cohete, se lanzó en un cohete para probar que la Tierra era plana y él se cayó del cohete y se mató. Tragicómico. Entonces, la evidencia es que la Tierra es plana, no existe, por lo tanto es una proposición falsa. Ya, pasamos a otra cosa entonces, que es re importante. ¿Por qué enganchamos con la historia que nos cuentan en un discurso? Porque existen proposiciones que se dicen y que están relacionadas con hechos puntuales. Esos hechos puntuales tienen que existir condicionalmente o causalmente en un mundo posible. O sea, nosotros tenemos mundos posibles en donde las cosas pueden pasar o no pueden pasar. Por eso que la realidad en los mundos posibles de un niño versus un adulto
son distintos, viven en mundos posibles distintos. Y hay cosas que en el mundo infantil no van a ocurrir en el mundo adulto, si me siguen esa lógica. Por otro lado, cuando en lingüística se habla de, ¿se acuerdan ese ejemplo clásico de los esquimales, que supuestamente los esquimales tienen 25 maneras de hablar de la nieve? ¿Ya? Más allá de que sea cierto o no esa afirmación, si fuera cierta, real, es que efectivamente ellos, en su mundo posible, la nieve tiene distintos tipos de colores o formas. En cambio, en nuestro mundo posible, apenas conocemos la nieve, apenas vemos la nieve que está en la cordillera y un par de veces que podemos llegar a la nieve y para nosotros todo es nieve, si es líquida, más sólida, no tenemos mucha idea. Entonces, en nuestro mundo posible no hay mucha diversidad de nieve. ¿Ya? Por ejemplo, la proposición Lady Gaga es una artista seguida por millones, debería tener un correferente en algún mundo posible, o sea, un hecho, un fact que establezca aquello. Si uno mira sus redes sociales, es probable que encuentre que los 47,4 millones de seguidores algo tienen que decir sobre si Lady Gaga es una artista que es seguida por mucha gente o no. Tal vez muchos de ustedes, de nosotros, estamos ahí con un like, siguiéndola. De hecho, ahí aparece como que sí. Después, una segunda proposición. Si encontramos que Lady Gaga es además una gran actriz, ¿ya? Eso en el mundo posible de una persona que no conoce a Lady Gaga no es ni verdadero ni falso, no sabe cómo comprobarlo. Hay que mostrar algún hecho para que se pueda comprobar. Entonces uno dice, mira, existe una película donde actuó y le fue tan bien, tuvo tanta recepción de crítica, buena crítica, que podríamos decir que es cierto. Entonces, de esa manera, esas proposiciones se transforman en verdaderas en la medida que existen en ese mundo posible. Si Lady Gaga es mala actriz o no es seguida por el público y todo esto es un gran fake, pucha, no tenemos mucho cómo demostrarlo. Por eso los conspiracionistas de repente se caen un poco, porque yo podría decir que todo esto es falso. Pero si tengo un montón de hechos que prueban, al menos uno o dos hechos que prueban esto, es que entonces ese mundo posible donde Lady Gaga es artista y es seguida por millones, existe y se da. Por lo tanto, para que existan estas dos proposiciones, deberían existir o subyacer a estas dos presuposiciones que nos hacen a nosotros entender rápidamente que esto funciona. Por ejemplo, la primera presuposición o conocimiento subyacente es que Lady Gaga es el nombre de una persona que es artista y ha trabajado por ser un artista. Tiene una carrera al respecto. A eso le llamamos un artista y que por eso mismo puede ser que efectivamente en un mundo posible ella es seguida por millones. Versus que, si ya tengo claro eso, Lady Gaga ha incursionado en el cine con éxito, al parecer. Por lo tanto, si yo digo que además es una gran actriz, quiere decir que no es una actividad prioritaria para ella ser actriz. Más bien es ser cantante o música o productora, pero no actriz. Y que lo ha hecho bien ahora. Por lo tanto, es una añadidura a. Entonces, de esa manera tenemos presuposiciones. Pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han tenido presuposiciones sobre cosas que establecen que son totalmente verdaderas y se han equivocado? Desde el hecho de pensar que en el refrigerador hay leche y decir, me voy a tomar un rico café con leche hoy en la mañana y voy y abro el refrigerador y no hay leche. Pero yo juraba que había leche porque ayer mi mamá comentó que había leche y yo creí. Y tú me dices, no, yo nunca dije que había leche. Yo dije que había que comprar leche. Entonces, ¿qué hice yo? Presupuse que ella ya había comprado la leche y que estaba la leche en el refrigerador. A ese nivel de cosas cotidianas uno puede llevar el análisis de las presuposiciones. Es por eso que a veces entendemos lo que queremos entender, porque aplicamos este criterio de presuposiciones. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta acá, chiquillas? Diana, Jessie, Geraldine, Francesca, Macarena, Antonia. ¿No? No. Ya, bien. Por favor, coméntenme si hay alguna. Estamos súper bien en la hora. Bueno, esa es la información, perdón, esa es la definición de una presuposición, tal cual. Es la información que no está argumentada explícitamente en el texto, pero que se puede obtener de esta por inferencia. Es una gran inferencia que uno realiza. Y la inferencia desde el punto de vista pragmático, uno la hace no solamente con el texto, la hace a partir del discurso. Es por eso que tenemos grandes malentendidos todo el tiempo y no van a dejar de serlo, porque aplicamos esta estructura de pensamiento. Así, para resumir, es así como de esta manera incorporamos la información en nuestra memoria, según Van Dyck. Incorporamos
una preposición, una proposición, ahí no es una preposición, proposición y una presuposición. Ambas, la presuposición más la proposición, están enganchadas de tal manera que se transforman en una unidad de información, y eso es lo que incorporamos como una representación mental de un hecho. De tal forma que esto que acabo de mencionar yo acá, ya se incorpora como un clúster, como un bloque de información a nuestra memoria, que lo vamos nosotros a reproducir o a recrear con distintas estructuras de superficie, distintas sintaxis, distintas palabras que podamos que sean nuestras, pero va a estar esa unidad de información. Van Dijk dice que a medida que entendemos, construimos un modelo del hecho, es decir, construimos un mundo posible donde ocurren estas proposiciones y estos hechos relacionados. ¿Ya? Es por eso que el discurso nos produce cierto deleite, porque ya si alguien nos habla en el mismo mundo posible, coincidimos en ese mismo mundo posible, estos hechos y estas proposiciones van a estar relacionados. En consecuencia, recordamos y usamos información construida por nosotros mismos todo el tiempo. Y eso es súper importante, por eso lo marco como nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los que armamos toda esta información. Por lo tanto, cuando recibimos discursos, estamos recibiendo ciertos inputs para recrear nuestra propia información que ya está anclada en nuestro mundo posible. ¿Cómo formamos los mundos posibles? La casa, en nuestra casa, nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones familiares, nuestra ida al colegio tempranamente. Por eso se habla de que es tan importante la primera etapa de la vida de los seres humanos, porque ahí hay un montón de procesamiento de información. Y por eso es que si yo tengo malas experiencias, por ejemplo, si tuve malas experiencias en mi vida infantil en el colegio, es probable que odie el colegio. Definitivamente el resto de mi vida, por ejemplo. Y la enseñanza media haya sido una tortura estar en el colegio, porque a lo mejor en primero, segundo, tercero, cuarto básico me fue mal o tuve mala experiencia. O sea, construye un mundo posible donde los hechos que ocurren tienen esas características. Pues bien, para terminar, este mundo posible es la puerta de acceso a nuevas historias, y es por eso que valoramos algunas como significativas. Es de esa manera que llegamos a un modelo mental con el cual leemos la realidad. Es por eso que Martin Luther King habla de la chequera, del bolsillo. Es por eso que hoy día nos van a hablar del bono o del crédito un crédito sin intereses para los empresarios, los microempresarios, para que puedan rearmar su empresa. Y uno dice, pero ¿cómo? Me estás vendiendo un crédito, yo no quiero crédito, yo necesito que me bajen los impuestos, no que me des crédito, etc. Y ahí vienen las discusiones, porque están los mundos posibles que no chocan, que no se topan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Bien, para los que llegaron después, una vez iniciada la clase, les comenté que la prueba de este viernes que teníamos fijada va a pasar para el próximo lunes, de tal manera hoy día hicimos la clase del viernes y consecuentemente se corre la clase del día para el viernes, y de tal forma el próximo lunes tenemos la primera evaluación, que se va a tratar de un análisis de un caso, aplicando lo que hemos visto hasta la fecha. Bien, llegamos hasta acá por hoy. Que les vaya muy bien, que tengan buenas inicios de semana, que estén muy bien. Muchas gracias, profe, igualmente. No, pero Gracias. sí. Chao. Chao. profe. Chao, que estén muy bien. Gracias.